Hola amigos, bienvenidos a una emisión más de Jaque Mate. Te agradezco mucho que me vean por YouTube, Facebook y Twitter y que me escuchen por medio de Spotify. Hoy vamos a platicar de algo muy interesante. ¿Qué tal si te digo que hay un coche que puede manejarse más de 1 millón de millas antes de que tengas que pensar en cambiarlo por otro? Para darte una perspectiva, recorrer 1 millón de millas es lo mismo que si dieras la vuelta al mundo 40 veces, o que si fueras 4 veces ida y vuelta a la luna. Bueno, pues 1 millón de millas es lo que un Tesla espera que dure con su batería y su motor eléctrico que vienen de fábrica. Amigos, gracias por acompañarme en los próximos minutos y recuerda que si te gustan este tipo de videos, este es el momento más oportuno para suscribirte. Y mucho más te voy a agradecer que puedas darme un like para poder hacer crecer nuestra comunidad. Yo hago muchos videos enfocados a la comunidad latina en Estados Unidos, México y el mundo, y de cierto modo ayudarnos a informarnos acerca de muchísimos temas. Mi nombre es Pedro y esto es Jaque Mate. Can't keep it home a lot, cause when I frequent the spots that I'm known to rock, you hear the bass from the truck when I'm on the block. Ladies, they pay homage, but haters say Dre fell off. How? My last album was The Chronic. They wanna know if he still got it. They say raps change, they wanna know how I feel about it. Dr. Dre is the name, I'm ahead of my game. Still puffin' my leaf, still with the beats. Still not loving police. Still rock my khakis with a cuff and a crease. Still got love for the streets, reppin' 2 and 3. Still the beat bang, still doing my thing. Since I left, ain't too much change. Still I'm representing for the gangsters all across the world. Still hitting the corners and the windows, girl. Still taking my time to perfect the beat, and I still got love for the streets. It's the D.R.E. Representing for the gangsters all across the world. Still hitting the corners and the windows, girl. Still taking my time to perfect the beat, and I still got love for the streets. It's the D.R.E. Since the last time you heard from me, I lost some friends. Welcome. To Cyber Rodeo. Sé que probablemente después de esta introducción has de estar diciendo, sí, seguro, un auto con 1 millón de millas, ¡pruébalo! Y eso es lo que voy a hacer en este pequeño video. Martin Eberhard, uno de los primeros ingenieros en la tecnología de autos eléctricos y cofundador de Tesla Motors, nos dijo para dónde va el futuro de la tecnología en las baterías de los carros eléctricos. Y te lo platicaré en un minuto más. Pero antes, vamos a ver cuáles son los obstáculos para que un carro pueda durar más de 1 millón de millas. El más grande problema para poder manejar un vehículo más de 1 millón de millas son el motor para los carros de combustión interna, que normalmente a las 150,000 millas ya comienzan a dar lata, y las baterías para los carros eléctricos que tienden a degradarse y fallar. Si pudiéramos arreglar estos problemas, los mayores obstáculos para manejar esta monstruosa cantidad de millas serían solo cosas cosméticas y mucho menos costosas para reparar. Ok, pues empecemos con los motores de Tesla. Tesla tiene 2 tipos diferentes de fuerza motriz en los modelos Y y los modelos 3. Dependiendo de cuál paquete escojas al momento de ordenar tu carro. Solamente en el modelo 3, el modelo de tracción trasera o rear wheel drive, es en el que solamente viene un motor de magnetismo de manejo permanente en la parte de atrás. En el de tracción trasera y delantera o dual motor all-wheel drive, tiene el motor de magnetismo de manejo permanente en la parte de atrás y un motor de inducción enfrente, que también funciona con magnetismo, el cual tiene un estator y un rotor para funcionar. En la página de internet de Tesla nos encontramos con una extra opción que no tiene nada que ver con los motores, que se llama Performance.
el cual es exactamente igual que el modelo de tracción trasera y delantera, pero con un poder extra considerable de aceleración. En ambos casos, del modelo Y y del modelo 3, cuestan entre 5 y 7 mil dólares extra respectivamente, y solo adicionan cosas para que se vea mejor el carro, cosas cosméticas pero no necesarias como el spoiler en la parte de atrás, cubiertas rojas para las balatas y los pedales del carro. En mi opinión personal, el Dual Motor tiene suficiente poder de aceleración y además, si quieres después de tu compra, tienes la opción de hacer upgrade la aceleración por solo 2 mil dólares más, en lugar de gastarte 5 o 7 mil dólares. Varios youtubers como Sandy Monroe o Weber Auto, quienes han desarmado totalmente estos modelos Tesla para mostrar cómo los hicieron, nos han indicado que los centros de aluminio y cobre en los motores de inducción magnética adicionan más opciones para el motor de magnetismo trasero, haciendo con esto que se puedan hacer diferentes configuraciones en el motor con el paso del tiempo a través de actualizaciones de software. Con todo esto dicho, después de varias pruebas y estimados matemáticos, Tesla espera que con todas las variantes de configuraciones que se pueden hacer a los motores de sus carros por medio de actualizaciones de software, que duren por lo menos hasta 1 millón de millas sin tener que reemplazar alguna de sus partes. Elon Musk, en abril de 2019, mencionó en Twitter que la unidad del motor y el cuerpo del motor están diseñados como si fueran una camioneta comercial o de trabajo pesado, con una duración estimable de 1 millón de millas. Los módulos de las baterías deben durar por lo menos de 300,000 a 500,000 millas, o sea, 1500 ciclos de carga, y que reemplazar los módulos cuando no sirvan o se degraden solo costaría entre 5 y 7 mil dólares. Si lo que dice Elon es cierto, los motores y el cuerpo del vehículo deben ser muy durables y bien diseñados, pero suena mucho a que Elon se está contradiciendo con el supuesto del 1 millón de millas de vida que ha asegurado tienen de vida sus vehículos. Así que echemos un vistazo a las baterías de litio y hagamos unas estadísticas. Un especial problema de Tesla y otros vehículos eléctricos es la batería, no hay lugar a dudas. Como sabemos, las baterías de estos carros están hechas de litio, con un rango de 40 kWh hasta 200 kWh, lo que nos indica que tiene muchísimo poder, que incluso por ejemplo el modelo Lucid Air Dream Edition puede tener hasta 500 millas de rango por carga. También sabemos que las baterías de litio se han vuelto un estándar para todo tipo de electrónicos como tabletas, cepillos de dientes, scooters, computadoras, todo. Pero sigue habiendo un problema con ese tan deseado 1 millón de millas de durabilidad con las baterías de litio. Martin Eberhard, quien te mencioné al principio del video, nos dijo que él y J.B. Straubel, otro de los grandes pioneros al inicio de Tesla, esperaban que la vida de la batería del primer carro de Tesla, el Roadster, fuera de por lo menos 10 años, basados en la simple matemática de cuántos ciclos de carga tiene el carro combinado con el millaje regular de un auto normal aquí en los Estados Unidos. Con esto, ellos fueron muy optimistas en acerca de cuánto pueden durar las baterías, y prueba de ello es que los carros aún corren bastante bien y fuerte después de 14 años. Eberhard dijo que los packs de baterías estaban diseñados para que duraran por lo menos de 600 a 700 ciclos de carga y que tuvieran un rango aproximado de 240 millas si se hace lo necesario para mantenerla sana. Siendo un poco conservadores con este pensamiento de vamos a poner los 600 ciclos de carga, haciendo la matemática de la degradación de la batería con datos del 2008 cuando fue realizado, tendríamos un resultado parecido a esto. 600 ciclos de carga por 195 millas en promedio de rango equivalen a 117,000 millas. Esto dividido entre 11,631 millas, que es el promedio anual de millas recorridas por los que conducimos en Estados Unidos en el 2008, equivaldrían a 10 años de vida estimada. Así que,
Si 117,000 millas era el límite en el 2008-2009, ¿por qué los Roadsters siguen siendo fuertes y aún están en las calles? Y más importante aún, ¿qué significa todo esto para que los carros de Tesla de última generación puedan llegar a la meta de 1,000,000 de millas? Hay dos cosas en las que realmente necesitamos poner atención para hacer durar nuestras baterías en los Tesla o cualquier producto con baterías de litio. Cuando cargas tu carro a carga completa, o sea 85 a 87%, y la temperatura, qué tan caliente o qué tan frío está el ambiente para el carro. Los Teslas tienen un acondicionador para las baterías. Cuando hace mucho calor se prende, cuando hace mucho frío también se prende. Eberhard nos explicó que las baterías de litio no debían cargarse a un 100%, a pesar de que nos guste cargarlas a un 100%, y que tampoco se deben descargar al 100%. Él también dijo que lo que pasa dentro de la batería es una reacción química muy intensa, y lo que dicta la ciencia es que a más calor tiene una reacción y más rápido se va la carga. En esencia, el calor es una cosa muy mala para las baterías. Él también nos contó acerca de una conversación que tuvo con Jeff Hawkins, uno de los inventores de la famosa Palm Pilot, quien fue uno de los primeros en utilizar las baterías de litio. Él creó una especie de escudo en sus baterías para no permitirles la carga al 100%. Esto nos dio una visión de cómo es que los Roadsters con 14 años aún corren por las carreteras de este país, y nos dejó saber cómo poder mantener la vida de las baterías para acercarnos a ese tan deseado 1,000,000 de millas. Hawkins le dijo que hizo experimentos para probar teorías de cómo extender la vida de la batería de litio. Él dijo que ajustaron la carga y la cantidad de carga muchísimas veces, cargaron y descargaron la batería completamente, anotando todos los resultados. Lo que encontraron en estos experimentos es que manteniendo la carga de la batería arriba del 20% y menos que el 85 u 87%, incrementa significativamente la vida de las baterías de litio. Y así se creó el estándar de cómo cargar las baterías en los carros de Tesla para mantener la vida de estos packs. Ahora, si combinamos esa extensión de vida de las baterías con las noticias que recibimos en la última convención de Tesla, el Cyber Rodeo, de que ahora Tesla está usando la nueva batería 4680, nos acercamos a un muy interesante territorio. El Dr. Jeff Dunn, investigador de baterías que trabaja en Tesla, dijo muchas cosas acerca de la nueva batería 4680. Entre ellas, dijo que esta batería está capacitada para recibir hasta 15,000 ciclos de carga y aún retener el 90% de su capacidad con un rango promedio de 217 millas. Esto quiere decir que esas baterías son capaces de durar hasta por lo menos 3.2 millones de millas. El Dr. Jeff Dunn también dijo que después de 3 años de pruebas y más de 15,000 ciclos de carga, aún siguen probando las mismas baterías y sin ningún tipo de daño o falla. Esto es verdaderamente importante e interesante porque cambia la manera en que vemos las capacidades y ventajas de las baterías de litio. Pero lo más importante es ¿qué piensas tú? ¿Crees que Tesla pueda romper la marca de 1,000,000 de millas? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Gracias nuevamente por acompañarme hasta este punto del video. No te olvides de suscribirte y dejarme un like. El futuro es hoy. Mi nombre es Pedro y esto es Jaque Mate.